Nuevas puertas se abrirán, hay que ir, el tiempo es hoy. Dios, dame la fuerza de oír cuando me hablas, yo quiero estar listo, yo quiero estar listo, viviendo tu palabra. El mundo cambia, oh, se abran las puertas, vayamos a su lado. Puros cambios, nuevas puertas se abrirán. ¿Quién dirá? Hay que ir, el tiempo es hoy. La gente está lista, lista para el desafío. Hay que estar sirviendo, mostrándoles al Hijo, el tiempo se acaba, yeah, yeah, y la gente espera. Mostremos las puertas, que nadie quede afuera, que nadie quede afuera. Puros cambios, nuevas puertas se abrirán. ¿Quién dirá? Muy buenas noches, amados hermanos. En esta noche les estoy agradeciendo por acompañarme en este día, especialmente los que van a ver la clase en diferido. Así que les agradezco, ¿verdad?, para que estén al día con el tema del día de hoy. Así que vamos a iniciar la clase el día de hoy y vamos a hablar vamos a ir al verso 26 del libro de Génesis, capítulo 1, ¿verdad? Verso 26 y 27 será nuestro tema del día de hoy. Así que vamos a, esa es la idea, ir al texto Bereshit, capítulo 1, verso 26, y dice, Vayomer Elohim, Nache Adán, Betzalmenu. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con estas palabras, ¿verdad? Y vamos a iniciar con esto, donde el texto en hebreo comienza y comienza y dice, Vayomer Elohim Nache Adán, Betzalmenu, Kidmutenu. Entonces, ¿qué quiere que cuando hacemos una traducción del texto, a qué nos lleva, ¿verdad? La parte dice, y dijo Dios. Hay otra versión, en la Reina Valera, comienza, entonces dijo Dios. Bueno, esa palabra no aparece, pero el texto, si hacemos un análisis, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, lo que iniciamos al principio, donde llegué leyendo en el texto hebreo, es hasta aquí. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, si leemos los dos textos, 26 y 27, entonces leí la parte en hebreo porque es lo que yo quiero presentar el día de hoy. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó.
varón y hembra los creó. Entonces, el ser humano tenía que reflejar la manera de ser eterno, o sea, de llevar a cabo, ¿verdad? No por sí mismo, sino porque Dios, ¿verdad? Es el que trae la inmortalidad. Entonces, el ser humano tenía que reflejar la manera de ser eterno en el mundo natural, al igual que los ángeles le reflejan al mundo sobrenatural. Entonces, si los ángeles reflejan lo que es en el mundo sobrenatural, el ser humano tiene que reflejar lo que es en el mundo natural, este mundo en el cual vivimos. Ahora, cuando iniciamos leyendo el texto, las dos palabras que han sido traducidas como con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Betsalmenu, ki demutenu. Esa frase, al leerlo en el texto hebreo, tiene dos prefijos diferentes. Si vemos, la primera aparece como Betsalmenu y la otra es que de muteno, ¿sí? Y también con B. Entonces, B significa en, B, Betsalmen, B, significa en o con. Entonces, si nosotros analizamos esta parte, entonces podemos decir con nuestra imagen, ¿verdad? O en imagen, si tratáramos mientras que en el caso de que significa como, de acuerdo a, y es una comparación. Entonces, cuando leemos esa parte de Salmenu, ki, de Mutenu, entonces podemos llegar a la conclusión que esto significa de acuerdo y es como utilizar las dos palabras en una comparación. Entonces, ahora, cuando vamos al texto arameo, la traducción aramea en especialmente el Targum de Jonathan, de Jerusalén, dice, la palabra de Elohim, recuerdo, lo hablamos al inicio, ¿verdad? Que Elohim significa el amor entrañable. Y la palabra de Elohim, que es Yehoshua, Jesús. Entonces, en el Targum de Jonathan dice que la palabra de Elohim y la palabra de Elohim es Yehoshua, o sea, es Jesús. Entonces, hace una comparación que quien habla ahí, la palabra de Jesús, o sea, Elohim es el mismo Jesús. Ahora, cuando hagamos al hombre, eso se expresa cómo el hombre fue creado con una gran premeditación y con esa gran sabiduría de parte de alguien súper importante, súper poderoso, como lo es Dios. Así que no dijo, acá vemos que Dios no dijo que la tierra produzca como dijo con las demás criaturas, sino que en el hombre fue creado con la compenetración más profunda de la providencia y sabiduría divina. O sea, si vemos el hombre ocupa la parte súper importante, porque en el resto de la creación vemos que Dios dice, hágase tal cosa, hágase lo otro, y hágase lo otro. O sea, viene que hágase esto, que muévase esto y que lo otro. Pero cuando vemos en el caso del hombre, Dios en sí utiliza esa parte importante porque utiliza a lo que es sus propias manos, lo crea de acuerdo a su propia manera y con esa gran sabiduría divina que actúa Dios. Ahora, en el Targum arameo, como es el de Jonathan, parafrasea esta parte, ¿verdad? Ya hablándolo así en arameo. Y Dios le dijo a los ángeles. Sí, ahora, ¿cuál es la situación aquí? Porque tanta gente dice que Elohim, que es un término plural, quiere decir que son más de dos dioses, o tres, y cuatro, cinco, seis, siete dioses, lo que quieran, ¿verdad? Porque cuando dice el texto, y hagamos, y dijo Dios, hagamos, entonces cuando vemos en arameo, dice, y Dios le dijo a quienes, a los ángeles. Entonces, ¿con quién estaba hablando Dios aquí? En sí no era con otro Dios más, porque según el texto de Isaías dice que Dios no puede compartir gloria con nadie. Entonces Dios le dijo a los ángeles celestiales que habían sido creados el segundo día de la creación del mundo. Hagamos al hombre. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿verdad? Esta parte y llegamos a entender esto, ¿con quién habló Dios en este momento al decir hagamos? Quiero compartir quiero compartir algo con ustedes y es que cómo se puede entender en un
¿cómo se llama? En el texto hebreo interlineal. Si vemos donde dice Bayomer y dijo Elohim Dios, Naache, vamos a hacer hombre a nuestra imagen. Entonces, si lo utilizamos el texto en un interlineal, tenemos que, si aquí no dice hagamos, dice vamos, Naache, vamos a hacer. Entonces, sí está claro el pasaje de con quién está hablando Dios acá. En sí, Dios, donde dice hagamos, no está hablando con alguien más, sino que está hablando con los ángeles por el comentario, por el texto del Targum, el Targum en arameo y especialmente el Targum de Jonathan. Ahora, cuando Moisés o Moshe escribía la Torá y llegó a este versículo para escribirlo, mire lo que dice un midrash, hagamos nosotros, que está en plural, implicaría Dios no lo permita que hay más de un creador, dijo, soberano del universo. ¿Por qué? ¿Por qué o sea, dice que Moisés le hace esta pregunta, ¿no? A Dios y dice, bueno, ¿por qué le proporcionas a los herejes un pretexto para que sostengan que existe una pluralidad en divinidades? Según este Midrash, cuando este texto dice que Dios le preguntó a Moisés, le preguntó a Dios, ¿por qué, verdad? ¿Por qué les proporcionas un pasaje o algo escrito a los herejes y que tengan un pretexto para que ellos sostengan que existe más de uno, que sean, que quizás 3, 4, 5, no sé, pero la herejía lleva a poner a más de uno. En sí, hoy creen en una trinidad, en que hay Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, en que son tres, pero el texto, en ninguna parte de la Biblia se encuentra tal afirmación. En sí, la Escritura solo se habla de que es uno. Recuerden lo que dice Deuteronomio de Barín, capítulo 6, el verso 3 y 4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Entonces, en toda la escritura encontramos que solamente es uno solo. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Bueno, acá el Midrash dice, Dios le dice, escribe, respondió Dios. Todo el que desee errar, errará. En lugar de eso, que aprendan de su creador, quien lo creó todo. Y sin embargo, cuando se dispuso a crear al hombre, se aconsejó a los ángeles celestiales. O sea, sí vemos la parte importante acá en el texto, ¿verdad? Que en este comentario, en este midrash, bueno, es que está claro que el que quiere errar, el que quiera seguir ignorando, va a seguir ignorando, aunque se le presenten textos claros, aunque miren la escritura, que no hay tal enseñanza, que ningún pasaje nos lleva a que tengamos esa conclusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo ha dejado muy claro y a hoy en día el que quiere errar va a seguir errando. El que quiera seguir equivocado lo va a seguir. Ahora, de este modo, Dios enseñó que uno siempre debe consultar con otros antes de embarcarse en nuevos emprendimientos. O sea que uno nada más, oh, voy a creer en esto, voy a hacer esto, yo creo así, y nadie más sacar de eso. No, siempre es bueno consultar con algo, o preguntar con algo, o estudiar con algo. Pero muchas veces nosotros nos quedamos y decimos, no, es que ya sé la realidad, ya sé la verdad. Pablo le dijo allá en la carta a los Corintios, capítulo 8, ¿alguno es sabio? Hágase el que no sabe. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona que es preparada a estudiar y alguien llega con un cierto comentario y le dice, ¿qué opinas de esto? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver qué podemos aprender de acá. Pero cuando hay una ignorancia, ¿qué lo va a hacer? No, yo ya sé lo que sé y a mí nadie me va a sacar de esto. Entonces es la gran ventaja cuando hay una sabiduría en las personas. Ahora, pues a él no lo disuadió la posibilidad de que hubiera personas que quisieran encontrar una implicancia sacrilega en el versículo. Implícita es la respuesta de Dios. Todo el que desea errar, va a errar, ¿verdad? Que quiera, todo el que se va a equivocar, pues se va a equivocar. Está la noción de que aquel que sinceramente busque la verdad, la va a encontrar, la va a ver. En tanto, aquel que busque una excusa para blasfemar, también la va a encontrar. Si alguien quiere encontrar una manera como
decir que la escritura es mentira, que una mentira es contradictoria, la va a encontrar. Pero si alguien quiere encontrar la verdad, también la va a encontrar la verdad. Ahora, otro sabio con lo que es Maimónides, como Ramban, él dice, el hombre consta de dos componentes. Uno de ellos, dice Ramban, es físico, mientras que el otro es espiritual. Por ello, Dios habló de ambas dimensiones, ordenando que la tierra conjugara sus elementos, para de ahí moldear el cuerpo del hombre, en tanto que Dios mismo le incorporaría el espíritu. Vemos que lo que dice Ramban, un hombre muy sabio, con el comentario que pone, que dice que el hombre con los dos componentes, el físico y el espiritual. Entonces, cuando Dios le habla a ambas dimensiones, no solamente al físico, no solamente al espiritual, ¿verdad? Sino que le habla a las dos dimensiones que el hombre tiene, ¿sí? Entonces, acá lo tenemos claro. ¿Qué es lo que Dios quiere con el hombre? Porque lo que Dios quiere es moldear esa parte en el cuerpo del hombre, en tanto que Dios mismo le incorporaría el espíritu después. Entonces, tenemos claro este pasaje. Ahora, el rabí Saadia Gaón dice, con respecto a esto, que en el lenguaje de este versículo refleja el uso de la pluralidad, ¿verdad? La forma en que los reyes hablaban de sí mismos en el plural, conocida como plural majestático. Entonces, cuando un rey hablaba en este momento, hablaba con alguien, decía, hagamos, vamos a hacer tal cosa, no decía voy a hacer. Entonces, lo que este nos da, nos lleva a esta parte es que en sí hablaba en pluralidad. Por eso, cuando Dios dice hagamos al hombre, es porque Él es el Rey de Reyes. Entonces, Dios aquí habló en un lenguaje que se conoce como plural majestático. Ahora, esta forma de expresarse suele utilizarse en hechos decisivos, incluyendo aquellos en que necesita la intervención divina. Entonces, es una manera de expresarte, de decir, voy a hacer, cuando se está haciendo algo decisivo, en especialmente cuando se necesita a la intervención de alguien súper poderoso como lo es Dios. Ahora, si nosotros miramos en el texto de Bereshit o en Génesis capítulo 11, verso 7, vamos a ver que es el mismo lenguaje que se dice, igual que en el capítulo 20, verso 13 del mismo Génesis, también dice el mismo lenguaje. Ahora, de igual manera, en el capítulo 35, verso 7, también dice de igual manera. Ahora, en el libro de Yehoshua o Josué, capítulo 24, verso 19, también se habla del mismo, en el mismo lenguaje que se conoce como el plural majestático. De igual manera, también en el libro de Samuel, en segundo Samuel, capítulo 7, verso 23, de igual manera se habla de lo mismo, se habla en un plural majestático. Ahora, donde el mismo idioma hebreo refleja en cierto uso plural, o sea, ahí refleja en la forma de decir hagamos, vamos a hacer, ¿verdad? Ahora, y eso nos da la idea ahora que cuando hacemos algo es en conjunto, es algo en unidad, porque Dios nos da el ejemplo en primer lugar. Ahora, es interesante cómo vamos entendiendo el texto paso a paso. Ahora, cuando Dios dice, ¿verdad? A nuestra imagen, hagamos al hombre, no estaba hablando con otro Dios más. Eso nos queda muy claro, que no hay un Dios más, solo es uno, porque eso es lo que la Escritura dice. Entonces, en esta parte, cuando dice a nuestra imagen, y quiero volver, vamos a leer, digo, hagamos al hombre, que es donde estamos ahorita leyendo. Estamos acá, ¿verdad? Bayomer Elohim Naashe, y dijo Dios, hagamos a Adán. Entonces, en esta parte vemos que el nombre de Adán hoy en día se utiliza como un nombre propio, pero en el texto hebreo no es un nombre propio. Y aparte lo ponen con N y es con M al final. Entonces, Adán
hagamos, es un hombre o es un ser. Cuando se habla de Adán, se refiere a un humano. Entonces acá dice Dios, Bayomer, y dijo Dios, Bayomer Elohim, y dijo el amor incondicional, Nache, voy a hacer o vamos a hacer a un humano, Betsalmenu, a mi imagen. Entonces, cuando dijo a nuestra imagen, es interesante cómo el texto nos va llevando paso a paso de lo que nosotros estamos estudiando en este momento. Entonces dice, a nuestra imagen, o sea, vale decir en nuestro, o sea, según Rashi dice Dios, vamos a hacer un Adán, al humano, ¿verdad? Vamos a hacer al hombre conforme a nuestro molde, lo cual significa que Dios había preparado el molde con el que ahora formaría al hombre. Sí, cuando Dios crea al hombre, muchos creen que, y quizás se van a la conclusión o hacen su propia conclusión, que Dios tomó tierra, comenzó a hacer un muñeco de barro, comenzó a hacer lo otro. No, el texto dice otra cosa, que Dios ya tenía un molde hecho para poder hacer y preparar al hombre y así formarlo. Ahora, ¿cómo dice el texto? ¿Cómo a nuestra semejanza? Voy a volverlo, de acuerdo como estaba leyendo ya rato, que esta parte, la preposición be, que quería decir cómo, ¿verdad? Este texto, dijimos al principio, que quería decir porque cuando tenemos esta parte, Selen es sombra o imagen. Selen. Entonces, pero cuando dice Betzalmenu, quiere decir como imagen, como a nuestra imagen. Entonces, es interesante cómo el texto nos va llevando, y voy a retroceder un tantito atrás, donde venía diciendo yo que la parte B es en la preposición que significa en imagen o con. O sea, es como una comparación, es lo que estamos viendo acá nosotros, ¿verdad? En comparación. Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre en comparación, en imagen o conforme a nuestro molde, conforme a nuestra imagen o como a nuestra semejanza. Pero, ¿cuál era lo que se iba a parecer el Adán? ¿Qué era lo que se iba a parecer a Adán a Dios? Con el poder del entendimiento, el intelecto, dice Rashi. O sea, en sí, ¿cuál era la comparación? ¿Cuál era la sombra? ¿Cuál era la imagen que el hombre iba a tener concerniente a Dios? Bueno, con el entendimiento. O sea, nosotros tenemos el entendimiento. Ahora podemos entender lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, cuando vamos a ver más adelante, cuando la serpiente le dice, engaña a Eva y le dice, ¿verdad? Que al comer de eso, dice, no vas a morir. Lo que pasa que después que coman, ustedes van a saber, van a poder discernir el bien y el mal. Y eso es mentira. Porque del momento que Dios crea a Adán, Dios lo crea y el hombre, él ya conocía que era bueno y que era malo. O sea, antes de que la serpiente llegara y le dijera lo que le dijo a Eva y que pasó a Adán, el hombre ya conocía. Por eso vemos que es una mentira. Porque si él ya conocía. Entonces, cuando Dios crea a Adán a esa imagen, ya lo había hecho con el entendimiento. Y aparte, ya lo había creado con el intelecto también. Entonces, creó Dios, tal como el hombre es único e inigualable, así también la forma en que fue creado fue única, sumamente elevada. O sea, en sí, cuando Dios crea lo anteriormente, solamente hablaba y se creaba. Pero en el hombre se tomó el tiempo para hacerlo e inigualable, para hacerlo con un gran entendimiento y más allá con un buen intelecto. Entonces Dios creó al hombre con algo súper elevado concerniente a toda la creación. Entonces, a lo largo del capítulo vemos que Dios creó todas las cosas con una anunciación, solamente hablaba y se creaba. Pero al hombre lo creó con sus propias manos, por así decirlo, dice Rashi.
Entonces es interesante cómo nos va llevando el texto paso a paso. Ahora, cuando dice el texto 26, hagamos al hombre, entonces aquí que dice a su imagen, ¿a la imagen de quién? Pues a la imagen de Dios. Cuando Dios dice aparte, según Ramban dice esta parte, entre el creador tiene sentido de la moralidad de razonamiento y libre albedrío. O sea, ¿a qué libre albedrío me estoy recibiendo? A la edición, no a la salvación, porque concerniente a la salvación, delante de Dios no hay libre albedrío. Cuando Dios decide elegirnos como sus hijos, como entre sus salvos, entre su pueblo, delante de Dios, para nosotros no hay libre albedrío. Eso está muy claro. En ninguna parte de la Biblia se encuentra esta parte. Ahora, cuando encontramos esto, el hombre es capaz de conocer y amar a Dios y de mantener con él un lazo espiritual. O sea, en el hombre es capaz de hacer eso, de mantener esa línea, ese lazo espiritual, esa comunicación entre el hombre y Dios. Y es el único que puede guiar sus actos con el raciocinio. O sea, el hombre es el único que puede razonar en sí después que haya hecho las cosas. Mientras que en el caso del mundo animal no lo es así. El hombre sí lo puede hacer, pero el mundo animal no. Y es en ese sentido que la Torá o la escritura describe al hombre diciendo que fue creado a imagen y a semejanza de Dios, según Ramban. Y es en esa parte sí, que sí lo entendemos nosotros, que el hombre sí tiene el uso de razonamiento en esas cosas, porque Dios así lo creó. Ahora, cuando el texto dice, hagamos al hombre a su imagen, la palabra imagen, que se traduce en hebreo como tselen, y de aquí tengo yo la palabra en hebreo, tselen, significa como una fotocopia, como una sombra. En el hebreo moderno viene de la raíz tsel, que significa sombra. O sea, ¿qué es el ser humano ahora? O sea, si nos ponemos a pensar, según el texto hebreo, el hombre, nosotros los humanos, somos una copia, una fotocopia de Jesús, de Dios, del Mesías, de Elohim, del amor incondicional, de Hashem, de Adonai. Nosotros somos la copia. Entonces, la palabra semejanza en hebreo es demut, que significa molde, lo que decía anteriormente. Dios ya tenía preparado un molde para hacer al hombre. Es decir, Dios lo puso en el molde y por eso somos a semejanza de Él, en forma semejante de Él. Entonces, nosotros somos esa sombra. Él es la parte importante, pero nosotros somos la fotocopia, somos la sombra de Dios mismo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que dar a conocer? La sombra de Dios. Ahora, ¿puede usted ver la relación ahora entre el humano, el Adán? No el Adán primero, no el humano. Nosotros, los Adanos, somos Adán. Entre el humano y Dios. ¿Quiénes somos nosotros ahora? Nosotros tenemos una gran relación con Dios, porque nosotros somos la fotocopia, somos la imagen y somos hechos bajo la semejanza, el molde que Dios tuvo desde un principio y de la cual hizo a los seres humanos. Ahora, ¿cuál es la relación aquí? Cuando los rayos del sol iluminan cualquier objeto, una sombra, o sea, Tzel, aparece junto a ello. Entonces, ¿cómo lo imaginamos ahora? Que cuando Dios está, aparecemos nosotros, que aparecemos dando una sombra de lo que es Él. Entonces, según la Biblia, el ser humano es nada menos que la imagen de Dios o la fotocopia de Dios, la sombra de Dios, porque en muchos aspectos él o ella, ya sea el hombre o la mujer, maravillosamente reflejan o sombrean la perfección y la belleza de la divinidad. ¿Por qué ahora hay tantas mujeres bonitas? Hay tantos hombres de igual manera. ¿Por qué? Porque ahora reflejamos a Dios nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener claro hoy en día. Ahora, ambas palabras, tanto Selem como Demut, lo que vimos al principio, voy a, voy a enseñarles una vez más el texto hebreo de que les dije desde un principio, que es esta,
que es esta, ¿verdad? Selen. Lo que les dije ya ratito, pues es lo que refleja en el ser humano ahora. Y es hermoso el saber que nosotros reflejamos al Dios vivo y al Dios verdadero. Ahora, estas palabras, lo que es Selen y Demut, manifiestan cualidades solamente espirituales en contraste con la palabra Toar, que es diferente, que es aspecto. Es el aspecto, es totalmente diferente. Y también el Tabnit, que es configuración. Sin embargo, hay otros textos de la Escritura donde aparece esta palabra Selen, según los cuales queda muy claro que se está refiriendo a una apariencia exterior. Conste, exterior, no interior. O sea, porque lo interior es totalmente diferente. O sea, la apariencia que queda claro cuando aparece la palabra Selen se refiere a lo exterior de nosotros. Ahora, conforme a nuestra semejanza, tiene que verlo con la capacidad de comprender. Eso, o sea, de nosotros poder comprender claramente, en esclarecerse, los cuales son cualidades internas, tanto el Eterno como los ángeles, como el hombre, tienen la capacidad de comprender y esclarecerse. Es lamentable que hoy en día el hombre no pueda entender algo, no pueda comprender algo, no pueda sentirse claro en las cosas, porque Dios dejó ese intelecto, dejó esa iniciativa en el ser humano hoy en día. Queda muy pues claro que imagen tiene que ver con lo exterior del hombre y semejanza tiene que ver con las cualidades interiores y espirituales. Ahora sí tenemos claro que imagen es con lo exterior, mientras que semejante se refiere a la parte interior, que es lo espiritual. Ahora, otra curiosidad acá. Otra curiosa manera, ¿verdad? De que podemos ver esta relación, que se refleja en el nombre de Bezalel, literalmente. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que está en Éxodo 31? Cuando Dios llama a que alguien construyera el tabernáculo. Bezalel literalmente significa a la sombra de Dios, ¿verdad? Usted recordará que Bezalel fue a la persona encargada por Dios para crear el tabernáculo y todos los utensilios. ¿Cómo nos lleva la escritura a algo importante de usar ese nombre? Que el tabernáculo, ese lugar reflejaría lo que es Dios y utiliza un nombre con un nombre que no es, ¿verdad? Que no es casualidad, porque sino que ahí estaría la sombra de Dios en ese lugar. El tabernáculo y todo lo que había dentro permitió a los antiguos israelitas acercarse a Dios en el culto. Según la Biblia, cuando un ser humano rinde culto a Dios del cielo y la tierra, es como si la persona entra en la sombra de Dios, convirtiéndose en parte de ella. Entonces, ahora, ¿qué nos queda claro a nosotros? Nosotros tenemos que reflejar la imagen, la sombra, la fotocopia de Dios en nuestra apariencia exterior. Ahora aquí viene la parte importante. Si usted que me va a ver en diferido, si usted que me está viendo ahora, quiere reflejar a Dios, ¿usted cree que puede reflejar a Dios en la manera en la que se viste? ¿En la manera en la que aparenta? ¿Será que los demás van a ver la copia de Dios en nosotros? Y si ve lo que ha llegado el mundo ahora, lo que ha llegado la humanidad ahora, que ahora no le importa cómo se puedan a vestir para los demás, cómo se puedan ver hacia los demás. ¿Por qué? Porque no han entendido que ahora un humano, un hombre, una mujer representa la copia, la imagen de Dios mismo. Entonces aquí viene la pregunta, ¿será que nosotros estamos dando la sombra de Dios? ¿Cómo se imagina Dios? Ahora, ¿y en usted o en mí o en cualquiera de nosotros que nos vean, ¿será que ven a Dios ahí? ¿Ven la sombra de Dios? Eso es lo interesante, poder entender, y por eso es que muchas veces la Escritura nos llama a que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Por eso Pablo pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, no lo vivo yo, sino que lo vivo aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahora la persona tiene que
ser totalmente diferente. Por eso cuando entramos en una reunión, en un culto a Dios, en un estudio, es como si la persona entra en la sombra de Dios, convirtiéndose en parte de ella, lo que refleja la perfección divina y también su belleza. O sea, tenemos que reflejar nosotros esa parte importante. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos moldeados para ser iguales a Dios, no como dioses, sino como su sombra, como su imagen, haciendo en la tierra lo que Él hace en el cielo. Dios quiere que seamos el reflejo de lo que Él es. Entonces, si usted analiza cómo el mundo se viste hoy en día, cómo las personas, especialmente hermanas que no son creyentes, se visten. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque ellos desconocen quién es Dios en sus vidas. Igual manera los hombres. ¿Por qué? Porque quizás desconocen, porque no han llegado a este entendimiento, pero gracias a Dios nosotros lo hemos llegado. Así que vuelvo y repito, Dios quiere que seamos el reflejo de lo que es Él en este mundo a hoy en día. A diferencia del resto de las criaturas vivientes, que solo tienen cuerpo y alma, los animales, ¿verdad? Todo lo que se arrastra, ellos solo son de cuerpo y un alma, pero no tienen espíritu. El ser humano tiene también espíritu. En este caso se asemeja a Dios. El hombre tiene libre voluntad. El hombre tiene esa parte que proviene del espíritu en contraste con los animales que viven por instinto. La mayoría de los animales actúan por instinto. El humano no. El humano actúa con raciocinio, actúa con intelecto. O sea, porque cuando hemos visto nosotros que los animales hacen tal cosa que el ser humano hace. Y esto los animales actúan por instinto. Imagínense si ellos tuviesen lo que nosotros tenemos ahora. Pero lastimosamente nosotros somos creados mucho más avanzados que ellos, pero hacemos cosas mucho peores que lo hacen ellos. Ahora, en el concepto de la relación de Dios con el hombre, hay una marcada diferencia entre el pensamiento griego y el pensamiento hebreo. O el griego o el romano o el occidental, lo que tenemos hoy en día aquí, nosotros lo que creemos, yo no sé cómo se imagina usted a Dios o al Señor Jesucristo. Ahora, las dos perspectivas, las dos maneras cómo se relaciona entre el griego y el hebreo. La perspectiva hebrea contempla que el hombre fue creado a la imagen de Dios. ¿Sí? O sea, lo que estamos viendo ahorita. A imagen, a una sombra, a una fotocopia. Y la semejanza en lo espiritual, mientras que los griegos hicieron a sus dioses a la imagen de hombre. O sea, que habían dioses que eran hombres, a imagen del hombre, plagados con las mismas pasiones. Así que los dioses, según los griegos, tenían emociones, y también pasiones como los humanos. Pero solamente la diferencia es que los dioses griegos tenían superpoderes. El efecto de ambos pensamientos influye grandemente en la vida diaria hoy en día. Así que cuando usted escucha hoy en día que Jesús fue 100% Dios y 100% humano, ese es un pensamiento griego. Ese es un pensamiento griego, un pensamiento... Ellos siempre creían que los dioses eran mitad hombre y mitad humano, y que podían ser hombres, ¿verdad? Igual que el ser humano, con excepto que ellos tenían grandes poderes, pero no concerniente a la parte hebrea. La parte hebrea nunca creyó eso así. Totalmente diferente. Ahora, ¿vamos a justificar nuestras pasiones o estaremos apuntando a ser mejores, procurando ser la imagen de Dios aquí en la tierra? Esa es la gran pregunta. ¿Vamos a justificar nuestras pasiones? Es que lo que yo ahora es que me dan deseo de esto, es que no puedo con esto, es que no puedo lo otro. O sea, si nosotros vamos a justificar con eso, quizás estaremos apuntando a ser mejores, procurando ser la imagen de Dios aquí en la tierra. O sea, nosotros tenemos que procurar ser mejores y no vamos a justificar por nuestros deseos carnales, porque nosotros estamos representando la imagen de Dios en este mundo. Algo de tener en cuenta es que en Génesis 3:5 nos habla de que el hijo de Adán, el que es Set, fue conforme a imagen de Adán. Sí, sí vemos la diferencia, que Set no fue conforme a la imagen de Dios.
sino conforme a la imagen de un ser humano, de un humano. Y dice el texto, y vivió Adán 130 años, lo que dice el verso 5, Génesis 5, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿Sí? ¿Sí ve la diferencia? El caso del primer Adán fue a imagen y semejanza de Dios. El hijo de Adán, lo que es Seth, este fue a su semejanza de Adán, conforme a su imagen de Adán. Ya este era totalmente diferente y llamó su nombre Seth. O sea, qué interesante cómo lo lleva la Biblia paso a paso. Ahora, pero realmente la imagen y semejanza de la que habla la Escritura, aquí es el hijo de Adán, era la imagen y semejanza de Adán. Sí, era la misma. En cambio, la transición aquí, Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero los hijos de Adán fueron creados a imagen y semejanza de Adán. Es la gran diferencia. Él tenía una naturaleza como pecadora, pecaminosa, porque falló. Después de la caída, Adán era un pecador. ¿Por qué? Porque era imagen de un humano. Si se duplica un original, se mantiene bien marcado y bien claro que sin mancha. Sin embargo, si continúa haciendo copias de copias, se corrompen. Estamos presenciando el comienzo de este proceso aquí. Entonces, ¿a qué nos lleva la idea aquí? Imagínense que nosotros tenemos la parte original de un documento. Le sacamos una copia. No, nunca es lo mismo. A esa copia que nos dieron le sacamos más copias y a esa otra copia que sacamos le sacamos otras. Entonces, si nos imaginamos nosotros hoy en día, ¿qué número de copias seremos nosotros cuando inició todo desde un principio? Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos presenciando aquí? O sea, ¿qué nosotros nos estamos diciendo hoy en día? Por eso el mundo está como está, porque esto se ha ido corrompiendo poco a poco se ha ido corrompiendo el mundo. Y es lo que estamos presenciando hoy en día. Por eso estamos como estamos. Bien, ya pasamos a la parte B del verso 26. Ya explicamos esta parte y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora viene la parte importante. Bueno, todo es importante, pero vamos a esta parte. Y señoré, dice, el ser humano fue creado ¿para qué? Para dominar. El humano fue creado para dominar sobre los animales y la tierra. De esa manera reflejaría el dominio del Creador sobre todas las cosas. Ese dominio del hombre dependía de la sujeción al dueño de todas las cosas, que es Dios. O sea, todo dependía de Dios. En sí Dios le dio que señorease todo lo creado, pero el dominio, todo eso dependía de acuerdo a lo que Dios daba. Fue un dominio de mayordomía, no de independiente. La independencia del hombre de su creador fue la ruina del hombre. Lastimosamente, cuando Dios decide que el hombre quede así, fue lo que acabó con todo. Y eso no puede ser así, porque en Génesis 6, y vio Dios, dice el texto, que la maldad de los hombres era mucha y esto y lo otro. Dios lo dejó en esta parte que le dejó cierta independencia, pero el hombre terminó en la ruina. Por eso hoy en día nosotros, si nos dejan libre para que hagamos, nos dan que seamos libres, es que nosotros se nos da por hacer ¿qué tantas cosas? Lastimosamente, somos así. Por eso Dios siempre tuvo que estar cerca de sus hijos. Dios siempre que tiene que estar cerca de nosotros para agarrarnos las orejas, para ponernos algo, pero tiene que estar ahí, porque si no, no le vamos a hacer caso. Ahora, la palabra hebrea para hombre es Adán. ¿Sí? Adán en hebreo. La misma palabra empleada para nombrar al padre de la raza humana. Adán es el primero que fue creado, el primer ser humano que fue creado según Génesis capítulo 5, verso 2. Su significado se ha explicado de diversas formas, de diversas maneras. Se ha hablado tanto, y algunos tienen que Adán es un nombre propio y nada que ver. Adán significa hombre o humano. Y se ha aplicado de muchas formas. Describe ya sea de color, por el color, porque Adán, que dice que quiere ser rojo, y su apariencia, la raíz árabe significa brillar.
haciendo de Adán el brillante o su naturaleza como la imagen de Dios de Dam, semejanza, o y en el que es más probable su origen, el suelo de Adamá. Recuerda que campo o especialmente la tierra fértil es la Adamá y por eso Adán viene de la Adamá y del suelo fértil de donde viene Adán. Entonces, la gente ha especulado tantas cosas conforme al nombre de este ser humano Adán. Así que la próxima clase vamos a seguir viendo esta parte, lo que es varón y hembra lo creó, porque hoy en día creen que cuando esa parte de varón y hembra, que en sí el hombre nada más era las dos cosas, podía hacer las dos cosas, han llegado a torcer esos pasajes y esto es lo que vamos a ver en la próxima clase. Ese varón y hembra lo creó. Dios creó a Adán como ser perfecto y completo. Eso va a continuar en la próxima lección. Así que si tienen alguna pregunta o algo que quieran añadir, hermanos, así que es el tiempo ahorita en este momento.